Inicialmente nos propusimos que fuera una editorial con una línea temática fundamentalmente que tuviera que ver con problemas teóricos, ¿no? Por eso, si tú ves nuestros primeros títulos, casi todos se enmarcan en este tipo de publicación. Más temas pendientes, por ejemplo, que es un trabajo que trata de ubicar el- aquellos postulados del pensamiento de Marx que tienen plena vigencia en el siglo XXI, ¿no? Ahora, gradualmente la editorial ha ido ampliando no diversificando en el sentido de desdibujando su orientación. Ahí sí no creo que la hemos mantenido, ¿no? No queremos tampoco diluirnos en un proyecto que edite cualquier cosa, pero sí hemos tenido que ampliar bastante y fundamentalmente nos abocamos a aquellos trabajos que tengan que ver con la lucha contra la opresión en cualquiera de sus formas, ¿no? Eh, Temas muy importantes como por ejemplo el tema del imperialismo, ¿verdad? Hemos logrado hacer publicaciones de mucha contundencia y que bueno, hay gente que piensa que, oye, ustedes van a quebrar publicando porque subestiman que a nuestro pueblo en su interés por armarse de teorías revolucionarias, ¿no? Nosotros hemos insistido, publicamos también textos de historia, publicamos textos en general, ensayos sociales, algo de literatura hemos estado trabajando, no cualquier literatura, hay literatura de compañeras y compañeros que tienen una manera de entender la vida similar a la editorial Trinchera, ¿no? O que se inscribe más o menos en el mismo manera de entender la vida en que nos inscribimos. Claro, lo primero que hay que ver, que hay que tener es la disposición de luchar, ¿no? Tenemos muchas cosas adversas, desde una cultura del practicismo muy fuerte en Venezuela, ¿no? Digamos, donde se prioriza por quienes luchan, quienes le echan pierna y cualquier debate teórico, entonces la gente lo subestima y expresiona con eso. No, eso es habladera de tontería, lo importante es hacer. Pero cuando se hace y no se tiene un horizonte estratégico, ¿verdad? Se corren muchísimos riesgos, ¿no? Por eso muchas veces uno ve compañeras y compañeros que en un momento tienen posturas revolucionarias, transformadoras y después, digamos, son arrastrados por el huracán del pensamiento burgués y de la vida burguesa, ¿no? Nosotros batallamos contra eso, nosotros no nos importa batallar en pequeños espacios, ¿no? Vamos frecuentemente al interior con los libros de la editorial, incluso en regiones donde no se pueda vender mayor cantidad de libros. No es la lógica del mercado la que nos impulsa, sino la necesidad de mantener, como decir, un foco de pensamiento revolucionario. Y ese pensamiento revolucionario pasa por momentos complejos, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, ¿no? En su momento los grandes teóricos analizaron con profundidad la sociedad que le tocó vivir. Yo creo que se necesita hoy una crítica a este capitalismo actual, ¿no? A este modelo civilizatorio actual, de la profundidad con que los teóricos clásicos hicieron la crítica al capitalismo en su etapa industrialista, ¿no? Y eso es como una falencia que transversaliza el movimiento revolucionario mundial, ¿no? En ese sentido, el capitalismo ha tratado de reinventarse, a la vez que se ha vuelto totalmente agresivo contra el trabajo y contra la naturaleza,
trata también de reinventarse para lograr superar la crisis histórica o la crisis de decadencia histórica por la cual atraviesa. Sin embargo, desde la perspectiva de la revolución, muchas veces nos seguimos manejando con los mismos análisis sin entender lo nuevo de este capitalismo. Entonces, bueno, no es que Editorial Trinchera pueda resolver eso, pero sí es un espacio abierto para intentar contribuir en eso. La sociedad venezolana, por ejemplo, falta mucha investigación. Nosotros, por ejemplo, vemos que muchos textos sobre Venezuela, sobre la historia de Venezuela, tienen que ver con una parte del siglo XIX. Pero digamos en el siglo XX las grandes transformaciones que se produjeron y que en definitiva es la sociedad que nosotros heredamos y la que debemos transformar, hace falta mucha investigación. Entonces, la idea nuestra es de una u otra manera propiciar algunos debates que permitan incentivar a esas investigaciones. Cuando nosotros publicamos, por ejemplo, el libro El debate sobre la economía venezolana, quisimos de una u otra manera, frente al apabullamiento que el pensamiento económico liberal hace sobre la sociedad en su conjunto, e incluso que roza a gente que fue revolucionaria en gran parte de su vida, bueno, contribuir a generar ese debate. ¿Entiendes? Ahorita tenemos en mente, por ejemplo, generar un debate sobre la situación del ambiente en Venezuela, la gran destrucción de la naturaleza. Y a veces por el practicismo, por el inmediatismo, estos temas se dejan de lado, o simplemente por la conveniencia política inmediata. Pero creo que alguien tiene que dedicarse a fomentar discusiones de largo aliento. Los daños que se le produzcan a la naturaleza son irreversibles, finalmente, o son bien complicados para revertirlos. Y por supuesto, alertar sobre eso es un deber revolucionario. Abordamos temas históricos, abordamos denuncias. Acabamos de publicar un texto, por ejemplo, que reivindica el triunfo que hubo por primera vez en yo digo que por primera vez en nuestra historia, de haber logrado hacer justicia en cuanto a lograr una sentencia contra torturadores y criminales de la vieja república. La lucha de ayer es la misma lucha de hoy. Entonces, necesitamos que las generaciones nuevas que no vivieron esa historia, que desconocen de dónde venimos, lo sepan, de dónde venimos, para que podamos entender para dónde es que tenemos que ir. Y ese para dónde tenemos que ir no es otra cosa que el socialismo. Y entender además que no es igual el socialismo en otros pueblos al socialismo del pueblo venezolano, porque nosotros somos un pueblo distinto, porque en nuestra sangre corre la sangre de nuestros pueblos originarios y de nuestros pueblos afrodescendientes, que cuando fueron traídos aquí, allá en África, no eran esclavos, los hicieron esclavos una vez que los arrancaron de allá de África. Como Amílcar viene también de esa misma lucha, Amílcar no puede ser indiferente a lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, estamos actuando codo a codo, apoyándonos mutuamente a pesar de las contradicciones que podamos tener, pero frente a un enemigo como el que tenemos al frente, no hay duda.
Bueno, para mí este libro significa un instrumento para lograr la memoria, porque bueno, la mayoría de los jóvenes están perdidos en lo que dicen las grandes celebridades. O sea, si lo dice una persona que tiene más seguidores, le van a creer, porque se está perdiendo el pensamiento crítico. Lo que invito a los jóvenes de hoy en día es que lean mucho y consigan su propia conclusión. En aquel tiempo era impensable, en aquel tiempo, y es precisamente lo que denuncia el libro, en aquel tiempo era impensable el solo hecho de oponerse a lo constituido en aquellos años por el pacto punto fijista. Significó la supresión de toda la militancia política de izquierda, la persecución de toda la militancia política de izquierda, la supresión del Partido Comunista durante muchos años, y eso dio origen a lo que era la guerrilla. No soy de esa época, sin embargo, lo que quiero significar es que en los años de mi educación formal, nuestra historia no tocaba esos puntos, no tocaba esos aspectos de la historia. Y una vez que me hice de ellos para poder defender la causa de las víctimas y familiares directos de los caídos en la masacre de Yumare, comprendí que toda esa historia había sido negada o había sido suprimida de la historia formal que nosotros aprendimos en nuestros colegios. Es por ello que este libro para mí fue encontrarme con una parte de mi vida que no sabía que existía, para poder contrastar verdades, para poder contrastar la historia, para poder saber qué íbamos a hacer en el juicio. Y de allí nació la necesidad de contar la historia de la primera sentencia de este tipo de hechos de violaciones de derechos humanos del 58 hasta el 98. El libro consta de 4 capítulos. El primer capítulo habla de esto que les estoy diciendo, el contexto político y jurídico que circundaba a Venezuela en esos años. El segundo capítulo habla de cómo se construyó un enemigo para perseguirlo, para perseguir a la disidencia de izquierda. El tercer capítulo tiene relatos de los sobrevivientes de esa masacre, y el cuarto y último capítulo es una reflexión acerca de los hechos que fueron ventilados en el juicio y que echan por la tierra la falaz información que pretendió imponerse desde 1986 hasta el 2024. Muchas gracias. En fin, tenemos muchos textos, hemos publicado recientemente trabajos sobre ese terrible hecho que es la masacre del pueblo palestino, el exterminio que han planteado los sionistas y los imperialistas del pueblo palestino, pero que también hay que decirle, hay que mostrarle textos a la gente que le den cuenta de los orígenes de ese conflicto y de digamos, las razones últimas que llevan al Estado sionista a asumir la situación, la posición que ha asumido. Por supuesto, queremos ampliar los escenarios, queremos incidir, incluso tratar de distribuir nuestros textos a lo largo y ancho de América Latina, pero nada de esto es fácil. Nada de esto es fácil y vamos como cubriendo etapas y avanzando, pero sí tenemos un objetivo a mediano plazo de cada vez más perfeccionar este instrumento de trabajo. Fíjate, en nuestros libros de historia, por ejemplo, hay una biografía de Alí I. ¿Quién puede dudar de la presencia de Alí I en la vida venezolana actual, verdad? No solamente en su momento, sino en la vida venezolana actual. Tenemos varios títulos que tienen que ver con los medios de comunicación y en general el manejo de la información. Tenemos libros de historia, como todo pulpero hará su queso, por ejemplo, mi trabajo sobre Piar la contradictoria lectura de la historia, que de una u otra forma es el manejo, la comprensión de la historia desde la perspectiva de los sujetos revolucionarios del siglo XXI.
La historiografía ha sido escrita por elementos de la oligarquía y de la burguesía o con la visión de ellos y ellas, ¿verdad? O sea, no necesariamente eran oligarcas los que lo escribieron, pero sí manejaron la idea que de la historia la oligarquía fue tejiendo. Entonces, nosotros estamos abiertos a publicar textos de historia con una visión desde la perspectiva de la revolución, de la perspectiva de los sujetos revolucionarios mismos, ¿sabes? Cuando digo los sujetos revolucionarios, hablo del sujeto mujer, del sujeto comunero, del sujeto de los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? No entendemos el sujeto histórico solo como la dirección revolucionaria o como el partido revolucionario, sino como las fuerzas sociales interesadas en la transformación revolucionaria. Entonces, bueno, ahí estamos abiertos para todo eso. Siempre te digo, dentro de nuestras limitaciones tenemos que ir paso a paso. Estudiamos las ofertas que nos hacen. Ahora mismo nos ha llegado una oferta para publicar libros de los grandes pensadores africanos. Fíjate que la idea nos entusiasma, pero lo primero que dijimos, podemos pensar eso en un título por semestre o un título por año, porque tenemos que ir de acuerdo a nuestra propia realidad, apoyándonos en nuestros propios esfuerzos y ir adelante. Lo que sí que vamos a ir adelante en esa colección y en otras que tenemos en mente. La idea de la necesidad de la teoría ha estado presente en la cabeza de todas y todos los grandes revolucionarios de la historia. Rosa Luxemburgo, por ejemplo, hizo hincapié en que cuando el proletariado se apropiara, ¿no?, de la idea del socialismo, era cuando iba a ser posible, ¿verdad?, la transformación socialista. Para poner un ejemplo, pero en general todos los revolucionarios de todas las épocas, los grandes revolucionarios de todas las épocas, eso estaba en su preocupación. La preocupación, por ejemplo, de Hugo Chávez porque nuestro pueblo leyese. Ya hemos ido a la Feria del Libro de La Habana, hemos ido a la Feria del Libro de Bogotá. Recientemente vamos por segunda vez a la edición del Festival del Libro, la Fiesta del Libro de Cúcuta. En fin, queremos cada vez ampliar el alcance, la presencia de la editorial. Formamos parte de la Unión de Editoriales de Izquierda de América Latina, ¿verdad? Lo correcto sería, o lo bueno sería, que una edición de estas características que se produzca, por ejemplo, en Colombia o en Bolivia, circule por todo el continente, haya puntos donde tú la puedas conseguir en todo el continente. Pero bueno, ahí hay que hacer un trabajo paciente de ir articulando con librerías, con promotores de libros en los distintos países y con las editoriales. El libro es para contar el resultado de esa investigación en positivo, porque si es esencialmente revelar que existe un nuevo cine, y no un nuevo cine necesariamente desde el punto de vista del formato, la técnica, ni el presupuesto, ni siquiera los efectos, ni nada de eso, sino es un nuevo cine desde el punto de vista del contenido y de cómo se concibe el contenido y cómo se conciben los personajes, cómo se conciben los espacios y de quiénes protagonizan. Porque el cine ecofeminista parte, primero, de defender lo que es la gran madre de todos y todas, ¿no?, que es nuestro espacio natural, la madre naturaleza, de plasmar allí todas las luchas que se han venido conjugando en función de defender la vida en esas diferentes formas, pero también a quienes son sujetos de la historia y quienes están al frente de la defensa de la vida. Personajes que históricamente por la colonia, por el patriarcado han sido marginados, han sido colocados desde la visión de quien ejerce el poder como la mujer, la misma naturaleza. Quienes lean el libro y van a ir, digamos, de capítulo en capítulos, porque hay un primer capítulo que habla de dónde salió eso, ¿no? Como dicen en Venezuela, y cómo se come eso, dicen en Venezuela. ¿Desde dónde salió eso del ecofeminismo? Hicimos una encuesta, la centramos en Carabobo,
en todas las universidades públicas y privadas sobre si se conocía el ecofeminismo, y más del 80% de las personas dijeron no, no sabemos qué es eso. Sin embargo, cuando estudiamos el trabajo social que hacen las organizaciones de mujeres y que hacen las organizaciones defensoras de la madre naturaleza, donde participan hombres y mujeres, encontramos que se practica el ecofeminismo. Es decir, ahí, desde el punto de vista de lo conceptual, como que no se ha hecho conciencia, pero desde el punto de vista de la práctica se ha venido asumiendo una práctica que defiende la naturaleza, que defiende a todas y todos en el espacio natural, que trabaja los conflictos desde otra perspectiva, donde la mujer no es objeto de la mirada, sino sujeto, protagonista, y donde la mirada de la mujer es la mirada de la mujer desde dentro de la mujer misma y que refleja el espacio real de donde ella se desarrolla. Desde el trabajo de las mujeres tampoco trabajamos solas, ¿no? Las mujeres feministas no estamos contra los hombres, las feministas de izquierda. Las feministas de izquierda entendemos que los hombres también son víctimas del patriarcado, ¿no? Porque al hombre el patriarcado lo desnaturaliza. El hombre nace llorando. Y es hermoso nacer llorando porque es el llamado al aire, al oxígeno, ¿cierto? Sin embargo, desde que empieza, desde que es entregado en manos de la familia, al hombre le dicen no hay que llorar. O sea, empieza por desnaturalizar al hombre el patriarcado, y creo que el hombre sufre sin darse cuenta, porque al hombre lo confrontan con la mujer, al hombre lo empujan a la guerra, a tomar las armas, a todas nos han empujado a la guerra, a todas y todos, pero al hombre lo empujan a la violencia, lo empujan a la fuerza, lo empujan a negarse a sí mismo, lo empujan a dominar a la mujer que es su madre, simbólicamente toda mujer es una madre, lo empujan a aplastar la naturaleza de donde viene, entonces el hombre sufre el patriarcado, ¿no? Desde el cine social ecoactivista, nosotros partimos de adentro para afuera, es decir, los conflictos no nos los inventamos. O sea, no es que nos ponemos a escribir un conflicto, ay, vamos a ver qué conflicto nos vamos a inventar, no. Los conflictos están ahí, trabajamos en los espacios, en las comunidades, trabajamos con las comunidades y de ahí decidimos que vamos a visibilizar como un conflicto principal que siempre tiene otros correlativos, ¿no? Causas, efectos, consecuencias y desarrollo. Entonces, trabajamos, digamos, los personajes. Los personajes no los vamos a inventar ni los vamos a traer de Marte. O sea, los personajes están ahí, las y los personajes. Aquí hay películas, yo elegí algunas, porque son muchísimas. Por ejemplo, El Olivo, es una película que se hizo en España, y el personaje central es un árbol, el olivo, pero tiene dos personajes súper centrales también, que es una joven y un anciano. ¿Sí? Y detrás de todos esos tres personajes hay un pueblo, pero aparte de eso hay un pueblo sojuzgado por una cultura que compra los olivos para exhibirlos en centros comerciales en medio de una crisis económica y rompe con toda esa familia que alrededor del olivo se crean. Entonces los personajes están ahí, no nos vamos a inventar, los conflictos no los vamos a inventar, lo que vamos a hacer es poner en la pantalla el conflicto que la gran pantalla, que el cine patriarcal, que el cine colonialista y capitalista nos coloca. Nosotros nos oímos en el cine ecofeminista, trabajamos el sonido natural, trabajamos las voces reales, no tenemos que decirle que hable con la mandíbula así, asado, no, porque es un personaje real. Hay una joven chilena que se llama Violeta Pavos, por ejemplo. Yo siempre la rescato a ella en uno de sus documentales que se llama Siluetas de Agua. En plena pandemia, ella está trabajando el tema del agua en Chile, de la contaminación y de las afectaciones que se generan en las poblaciones por la contaminación del agua, por la industria, ¿no? Y ella se encuentra que hay tres espacios y tres mujeres que han abanderado en esos espacios la lucha por la defensa del agua. Y dice, ¿y cómo hago ahora para que, cómo hago para que ni una ni la otra aparezca en un plano superior, ¿no? Porque las tres estaban en un mismo plano, tres espacios distintos, tres luchas que se encuentran. Y ella rompió con el paradigma de la pantalla, ella hizo una pantalla en vertical y coloca a las tres. Abre la una, abre la otra, abre todas al tiempo, cierra una, abre. Y entonces estamos viendo tres historias en tres espacios distintos, con tres personajes diferentes al mismo tiempo. Ahí está el trabajo. Las mamíferas de Venezuela, por ejemplo, que están en los Andes, ellas han puesto en la pantalla el nacimiento de agua, por ejemplo, en los páramos. Cómo lograr
que sembremos agua. Ellas han puesto en la pantalla la importancia de amamantar, ¿sí? Sin hacer una campaña contra la leche de pote. Ellas han visibilizado cuál es la importancia de amamantar y por qué es hermoso amamantar. Ellas han visibilizado qué hermoso y qué grandioso es la curandera, la partera. Sin necesidad de adversar nada, es simplemente poner en la pantalla lo que existe y lo que el mundo industrial del cine hace rato olvidó. Por ejemplo, Violeta Pous en ese documental, hay un momento en que muestra a una de las mujeres limpiando una planta porque está cerca de una industria. Ellos no se han querido mudar de ahí porque ese es su espacio y están en esa lucha. Y las plantas todos los días hay que limpiarlas porque se tapan de un polvillo. Y ella muestra en términos reales el momento en que una de ellas está limpiando la hoja de la planta. Y a ella le dicen, ese es un tiempo, o sea, en el cine ese tiempo lo acortamos, ¿no? Sí, el tiempo fílmico es otro. Pero ella dejó el tiempo real de la limpieza, dejó el sonido de una llave real. ¿Por qué? Porque me está dando la dimensión del problema. O sea, no lo puedo alterar porque ese tiempo, esa mujer tiene que dedicar ese tiempo para que sus plantas no mueran. Esos pequeños, grandes detalles son los que tenemos en cuenta cuando hacemos cine en clave ecofeminista. Bueno, el libro es un equipo, lo trabaja un equipo, ¿no? Como todo. Desde un árbol, ¿no? Que se sacrifica para tener papel, ¿no? Que ya no deberíamos sacrificar tanto porque hay mucho papel en la calle y deberíamos reciclar, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la lucha, ¿no? Sí, bueno, a Editorial Trinchera ya le decimos la editorial feminista de Venezuela. Le decimos las que militamos en las distintas organizaciones porque ha sido la única editorial que se ha atrevido a sacarnos letras que son confrontativas y que hablan, donde nosotras las mujeres hablamos desde nosotras, las mujeres, porque es fácil para una mujer conseguir que le publiquen cuando no es su voz, sino es la voz del patriarcado la que habla a través de ella, ¿no? Pero cuando es la voz que confronta al patriarcado, al colonialismo, y cuando es una voz de izquierda, pues es muy difícil conseguir quien nos publique. Bueno, Amílcar Figueroa Salazar y todo el equipo editorial, porque es un equipo, es un colectivo donde participan personal gráfico, administración, obreros, obreras, es un equipo de compañeros y compañeras, pues se han dedicado, nos abrieron la puerta. Puedo decir que yo fui la primera tal vez a la que le publican un libro feminista aquí, y fue Parto Colectivo, que fue el libro que tiene la compilación de lo que fue el primer Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda. Entonces, lo he visto, lo he vivido, que el camarada Amílcar sufre bullying, ¿no? De algunos marxistas ortodoxos, compañeros ortodoxos que le dicen, bueno, porque es esa falta de seriedad que estás publicándole esos feminismos. Bueno, pero él ha asumido que es un espacio de lucha del feminismo y por tanto Editorial Trinchera tiene entre sus principios, como tiene entre sus principios que todos los espacios de lucha y todas las banderas de lucha, todo lo que sea construcción contra cualquier tipo de opresión tiene cabida dentro de Editorial Trinchera, entonces nuestros libros, nuestras propuestas tienen cabida aquí. Este libro obviamente vino de la mano de Editorial Trinchera. Yo, por ejemplo, escribo, ¿no? Trabajo cosas de arte, he trabajado con equipos produciendo cine, pero no soy editorialista. Entonces ahí uno toca la puerta de Amílcar, y Amílcar es mago. Por ejemplo, este libro tiene páginas en color. Este libro, la idea era sacar páginas en color, sacarlo todo en color, el presupuesto no dio para eso. Entonces él inventó la fórmula, él tiene la fórmula. Vamos a sacar unas páginas a color y otras no. Entonces él sabe cómo, por ejemplo, hacer su trabajo editorial para que la esencia que queremos plasmar desde el punto de vista de la estética no se pierda, sino que la estética nos acompañe. Por ejemplo, eso es un gran valor. De los libros de Editorial Trinchera ha venido creciendo mucho en la conjugación de la estética y la esencia, ¿no? Porque una de las cosas, y yo sigo crítica, y que hemos criticado desde el arte a la izquierda, es que el discurso a veces no se acompaña de una estética que permita ponerlo ante los ojos de quien no es militante. Bueno, yo para hablar de este libro leo lo que le hice como entrada. Es memoria de abuelas a quienes nunca pudieron quemar, aquellas que tejieron la historia con alas desplegadas y solo las dejaron arder en el candil de los sueños que nos legaron y en donde ahora volamos. Empieza en 1965 en San Vicente de Chucurí, Santander del Sur, en la tierra de mi madre. Ella es gran parte de mi memoria, ¿no?
víctima también del conflicto armado ella desde aquel entonces. Y bueno, todas sus historias después se conjugan con las de mi papá y esto también con la mía. Y bueno, ahí estamos contándonos las mujeres desde ese momento del comienzo del último conflicto armado que técnicamente debió terminar, pero que todavía no termina de terminar, y estamos en esa lucha de la paz total en Colombia.